Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. Estamos siguiendo muy de cerca tu campaña. Candidato a diputado nacional por el Frente Formosa Libre, ¿no? Juntos por Formosa Libre. ¿Cómo te sentís en estos primeros días de campaña, empezando a caminar en la provincia? Bueno, buenos días, Gabriel, buenos días al equipo. Bien, la verdad es que con mucha satisfacción. Es un trabajo que, bueno, quienes han tenido alguna vez que hacer alguna campaña saben que es un trabajo duro y extenuante, pero la verdad que bien, porque estamos recibiendo de la gente mucho afecto, mucho reconocimiento. Reconocimiento que por supuesto no es personal, ¿no? Sino que tiene que ver con la reivindicación de algunos valores esenciales que la ciudadanía vio en esta propuesta y que, bueno, hemos tenido, creo, la inteligencia política suficiente para exhibirlos y traducirlos en una propuesta electoral que creo que es muy atractiva. La verdad que la lista que hemos conformado es representativa de diferentes cuestiones que son todas importantes, ¿no? Es decir, además de mi nombre, la presencia de Mili Maciel, que es una joven profesional, brillante, destacada, conocida en distintos ámbitos porque tiene una activa militancia política, pero también tiene militancia en el ruralismo, bueno, tiene una serie de atributos personales que la ponen en un lugar muy destacado. Mili, permitime sí. Contar, Fernando, Mili nació en Fortín La Soledad, en el interior profundo de la provincia, es hija de un productor agropecuario, un comerciante también, y es una persona que se crió con criollos y aborígenes, que conoce muy bien el interior de Formosa. Quiso ser abogada, se recibió y está trabajando muy fuerte con el equipo jurídico de la Unión Cívica Radical, ayudando a mucha gente que vieron sus derechos negados o recortados o confrontados por una política sanitaria muy restrictiva, que pisoteó los derechos humanos, ¿no? Y ahí ya estamos llegando al tema en cuestión, que es tu gestión como juez federal subrogante, que fue muy importante en un momento histórico de Formosa donde la gente no encontraba respuesta en la justicia provincial y se presentó en la justicia federal para pedir la tutela de sus derechos constitucionales. Sí, es así, Gabriel, pero yo la verdad que digo y lo repito y aclaro que no lo hago desde un lugar de falsa modestia, que yo tengo una visión muy modesta justamente de la tarea que hice, en el sentido de que la verdad es que creo que me limité a cumplir con mi deber, que no era más que dictar aquellos fallos que entendí que correspondían en el marco del derecho y de la Constitución. Lo hice siempre con mucha mesura, con mucha prudencia. Nunca tuve una acción política, de hecho, vos lo sabés porque, bueno, sos periodista y más de una vez me has llamado y han buscado el reportaje, y yo justamente por una cuestión de prudencia nunca quise salir a hablar ni hacer declaraciones que de ninguna manera pudieran interpretarse como que estaba cumpliendo o realizando una acción de tipo política. Entiendo y valoro mucho que la sociedad haya recogido y haya valorado lo realizado, pero me parece que es solamente porque frente a tantas ausencias de tantos funcionarios que no cumplen su función, que alguien lo haga, llama la atención. Pero me parece que este es el modelo al que aspiramos y el modelo que queremos construir es en una sociedad en que cada uno haga lo que tiene que hacer. Claro. Les reitero, hoy parece mucho, pero en realidad creo que es lo que tenemos que empezar a exigirnos y lo que queremos ofrecerle a la sociedad, un
un proyecto de vida en el que cada uno cumpla con la función que tiene que cumplir. Y la función de un juez es ser independiente, ser imparcial y ponerle límites al poder cuando éste está cometiendo actos que se alejan de la ley y la Constitución. Y esto es lo que hicimos. Yo sí me alegro que la sociedad lo haya valorado, porque esto habla de una sociedad que está madura y una sociedad que está exigiendo sus derechos y que está reclamando y haciendo valer sus derechos, que creo que es lo que está pasando hoy en la sociedad formoseña. Y una sociedad que se ha puesto de pie. Totalmente. Fernando, hoy a las 19:30 en Arturo Illia 4905, digamos que es dentro de la traza de la Ruta 11, se va a presentar un libro que habla de Formosa, pero que se llama Recuerdos de Berlín. Parecería un libro de alguien que vivió en Alemania, pero no, hace referencia a una anécdota que se hizo famosa, que me gustaría que le cuentes a la gente. ¿Por qué pusiste este libro que vas a presentar hoy aquí y que se va a transmitir en vivo por tu página de Facebook, por tu perfil de Facebook, Fernando Carvajal, y que habla de tu gestión como juez en nuestra provincia, pero que lleva ese nombre tan llamativo, y hay un molino en la tapa del libro, y que se llama Recuerdos de Berlín? La verdad que cuando yo lo vi, también pensé, mirá vos, en plena época electoral Carvajal habla de Alemania, pero no, es una referencia muy ilustrativa, muy llamativa, y me gustaría que le cuentes a la gente por qué le pusiste Recuerdos de Berlín a un libro sobre Formosa. Bueno, te cuento que de hecho se atrasó un poco la impresión del libro, porque cuando me mandaron la prueba de galera, ¿no? Como se llama la primera versión que hay del libro, que siempre se envía al autor para que uno controle que esté todo bien, en la información legal del libro, que lleva un número identificatorio, el nombre del autor y una categoría. En la categoría habían puesto Historia de Europa, ¿no? Se ve que quien, bueno, lo puso, solamente había leído el título, ¿no? Claro. Historia de Europa. Bueno, en realidad esto tiene que ver con una anécdota que es muy conocida en el ámbito judicial. No se sabe si esta anécdota es real o es una construcción histórica, pero lo cierto es que se cuenta que cuando Guillermo II fue el rey que unificó a Alemania en su momento, y era un rey realmente absolutista, muy poderoso, porque justamente tenía el mérito de haber unificado a todo Alemania bajo su mandato, y obviamente era un rey todopoderoso. Dice que Guillermo II estaba construyendo un palacio que está justamente ubicado en Berlín, y en el medio de ese predio donde él estaba haciendo su palacio había un molino, y este molino, por supuesto, estaba trabajando, moliendo el trigo, etcétera, y le producía mucho ruido. Guillermo II quiso comprar ese molino para destruirlo, para sacarlo, para poder terminar su palacio, y le ofreció dinero al molinero, y el molinero le dijo que no tenía interés en venderlo, porque a él le gustaba su molino y le gustaba dónde estaba ubicado, y que no. Entonces, bueno, Guillermo II aumentó la oferta y se negó, y el molinero siguió negándose, hasta que en un momento, lisa y llanamente, cuenta la anécdota que Guillermo lo amenaza al molinero y le dice de que, bueno, que él era el rey más poderoso de Europa, y que si él quería podía hacerlo echar y podía quedarse con su molino sin darle un solo peso, una sola moneda por esto. Y frente a esto, lo que cuenta la historia es que el molinero contestó que eso no sería posible porque todavía había jueces en Berlín. Esta frase del molinero, todavía hay jueces en Berlín, queda entonces establecida como una frase que sintetiza la importancia que tiene para el ciudadano de a pie la existencia de jueces imparciales e independientes.
porque la verdad es que el Poder Judicial es, en situaciones de vulneración de derechos, el único límite posible, el único instrumento dentro del Estado de Derecho que tiene el ciudadano para defenderse frente a los ataques del poder. Y bueno, de hecho, con esto cierro la anécdota, y esto es real, y eso es de alguna manera la foto que ilustra la tapa del libro. En este castillo que existe en Berlín, en el medio del castillo sigue estando ubicado este molino, que quedó allí gracias a que había jueces independientes en Berlín que le pusieron límites a un poder absoluto. ¿Vos pensás, y ese es el motivo? Por eso sí, está el libro con esa tapa, ¿no? Con esa tan llamativa portada y el título. ¿Vos pensás que en Formosa, a pesar de que a los chicos se les enseña en las escuelas que vivimos en una democracia, con división de poderes, con un poder ejecutivo respetuoso del poder judicial y con un poder legislativo independiente que también controla, y que hay un juego de controles mutuos en la democracia, ¿vos pensás que acá en Formosa tenemos un Guillermo II, tenemos un, digamos, gobernante todopoderoso que si quiere te compra y si no querés venderte te puede echar? Sí, esto no tengo ninguna duda. Aquí en Formosa el Estado de Derecho ha desaparecido. Esto no es una opinión, esto es casi una descripción objetiva, Gabriel. No fue siempre así, vamos a decir, porque también en esto hay que mirar los diferentes momentos de los procesos históricos, y esto no fue siempre así. Indudablemente que este fue un gobierno que tuvo siempre un sesgo autoritario, en un proceso de 25 años, por supuesto que las cosas van cambiando, y en el caso de Formosa han ido cambiando para peor. Sí, desde un gobierno que comienza siendo democráticamente elegido, va aumentando su sesgo, va generando reformas constitucionales que le permiten convertirse en un poder absoluto, y va aumentando el sesgo autoritario. Primero, siempre con un sesgo de control social, ¿no? Durante mucho tiempo hecho con la billetera, porque cada institución de esta provincia ha sido penetrada por el gobierno a través de la billetera, de la dádiva, de te hago el edificio del club, pero pasás a ser empleados míos, y así sucesivamente, hasta que llegó la pandemia, y en la pandemia encontraron la justificación para lisa y llanamente destruir el Estado de Derecho. ¿Y por qué lo digo? Porque en Formosa no hay poder judicial. Esto es así. Hay un fallo en la pandemia por el cual el Superior Tribunal de Justicia dijo: nosotros no vamos a controlar al poder. Y no lo hicieron. No es solo que lo dijeron, aparte no lo hicieron, porque no hay una sola resolución judicial en estos 18 meses donde el Poder Judicial de la provincia le haya puesto un límite al poder, aunque sea chiquito o aunque sea modesto. No hay. Entonces no hay poder judicial en sentido constitucional. Por supuesto que hay un sistema de administración de los conflictos entre los particulares, donde uno puede ir cuando tiene un problema de familia, tiene que ejecutar un pagaré, tiene un reclamo contra una compañía de seguro. Hay un poder judicial, un sistema de administración de conflicto, igual que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Para eso hay jueces. Ahora, para ponerle freno al poder, no, porque el Superior Tribunal renunció a este poder y le envió el mensaje a los jueces diciéndole que nadie se atreva a ponerle límites al poder. Por lo cual, la garantía última del ciudadano de la defensa de sus derechos ha sido abrogado por el Superior Tribunal. No hay poder legislativo, porque vos sabés que los 20 diputados del oficialismo un día se juntaron y decidieron darle la suma al poder público al Consejo del COVID, y delegaron todas sus facultades legislativas en el Consejo del COVID. Por lo cual ahora cada uno de esos esperpentos, esas resoluciones, esos comunicados que saca el Consejo del COVID son ley suprema de la provincia, sin violando, por supuesto, todo el procedimiento constitucional. Y tampoco hay poder ejecutivo, porque si vos te fijás vas a ver que ministro de salud no hay,
18 meses de pandemia, supuestamente un problema sanitario gravísimo y no tienen un ministro de salud. Yo supongo que no han encontrado un médico sanitarista serio, con títulos y calificado, que acepte venir a convalidar las barbaridades que se han hecho en la provincia, ni desde el punto de vista sanitario ni desde el punto de vista legal. No hay ministro de Educación. Bueno, ¿para qué vamos a tener ministro de Educación? Para tener cerradas las escuelas, por cierto, no hace falta ministro de Educación. Me decían que ministro de Turismo tampoco hay. De nuevo, no se siente mucho porque después de haber cerrado la provincia no había aviones, no, ¿para qué va a tener un ministro de Turismo? ¿No? Así que... o sea, tampoco hay poder ejecutivo. Lo que hay es un órgano, ¿sí?, todopoderoso, extraño, oscuro, que no existe en la Constitución y que ejerce la suma al poder público. Entonces, acá no hay Estado de Derecho. Ese órgano sería sí, el Consejo del COVID. Claro, que ejerce la suma del poder público, dicta leyes, las ejecuta, resuelve las situaciones de los ciudadanos, decide a qué hora nos levantamos y a qué hora nos acostamos. Fíjate que sigue existiendo una restricción para circular a la noche. ¿Cuál es la justificación sanitaria? Yo la verdad que está bien, la mayoría de los ciudadanos, los que trabajamos por lo menos, no andamos entre las 12 y las 6 de la mañana, ¿no? Y ahora, ¿cuál sería la justificación? Justamente, si a la noche no hay nadie circulando, ¿qué riesgo sanitario hubiera que alguna persona quisiera hacerlo? Pero está prohibido. Entonces, esto demuestra, ayer hablaba con una comerciante ahí por la Avenida Italia y recordaba la cuestión de tener que cerrar a las 7 de la tarde los comercios. Me decía, lo único que se lograba desde el punto de vista sanitario es que tenía todas las personas amontonadas acá en la puerta, sí, generando justamente lo contrario de lo que se buscaba desde el punto de vista sanitario. Pero la sensación que ella me transmitía después eran las 7 y era ya, y la gente necesitaba comprar una pizza para llevar para la cena y estábamos como delincuentes tratando ahí de pasarnos las cosas por comprar un pedazo de queso, ¿no? Sí. Bueno, esto ha sido la constitución de este Estado policial, donde se han metido en nuestras casas, se han metido en nuestras vidas, nos controlan el horario, nos controlan lo que hacemos y lo que no hacemos. Así que realmente la verdad es que ha sido y estamos en una situación de la cual tenemos que salir solamente con la fortaleza de los ciudadanos. Fernando, incluso hay algo que realmente es muy llamativo y muy preocupante, que es la cantidad de actuaciones judiciales, administrativas que se realizan cuando, por ejemplo, un policía o un jubilado de la policía o un retirado de la policía opina en Facebook, la policía misma le hace un sumario, lo puede echar incluso. Hay gente que han expulsado de la policía por una opinión en Facebook y yo leo las actas, no puedo creer, ¿no? Cuando dicen, efectuando un control rutinario en las redes sociales, veo que su oficial retirado fulano o el comisario retirado mengano ha dicho tal cosa. Entonces, vemos que la policía tiene un organismo de seguimiento que es hacer inteligencia, ¿no es cierto? Hacen inteligencia en la vida social, ¿no? Así es. Y controlan no a los delincuentes, ojalá, pero no, es a los ciudadanos que opinan de política, de gremio, de fútbol, de lo que sea, y le inician actuaciones por esas opiniones, y eso es una barbaridad. Obviamente, están haciendo inteligencia política interior, violando todas las leyes de inteligencia. Te aclaro que, bueno, en lo personal, ayer justamente hay algunas supuestas páginas web que en realidad son todas financiadas con dineros oscuros que vienen del gobierno. Una página que maneja un ex policía, donde publicaron unas fotos falsas mías, no falsas porque digo, nosotros estábamos grabando un spot publicitario justamente para la campaña y frente al Colegio Nacional, y unas cámaras tomadas con teleobjetivos, donde
yo estaba sin barbijo porque efectivamente estaba filmando unas escenas de este spot de la campaña política, y bueno, este ex policía las publica como diciendo que yo estaba recorriendo los barrios solo, etcétera, una pavada. Pero digo, lo preocupante son los permanentes agentes de inteligencia que todo el tiempo están siguiendo nuestras actividades, ¿no? Esto es una... Y el mismo ministro en un momento, yo recuerdo el Consejo del COVID lo manifestó expresamente cuando dijo: sabemos con quién se reúne el juez federal, ¿no? O sea, que confesó que efectivamente me perseguían. Pero la verdad, bueno, yo no tengo nada que esconder, así que calculo que se deben aburrir bastante. O deben ir viendo la campaña, capaz hasta me terminan votando, porque lo cierto es que cuando yo hablo de Estado policial me ocupo de aclarar que las primeras víctimas de ese Estado policial son los propios agentes de policía. Tal cual. Los agentes y los oficiales subalternos, que son utilizados para fines para los cuales no tienen vocación, y que están sometidos ellos también a un régimen no policial, porque está bien que estuvieran sometidos como policías a un régimen policial, sino a un régimen que es del arbitrio y el capricho del mandamás, al estilo de una estancia del siglo XVIII o el siglo XIX. Por lo cual yo ya lo que les digo a los amigos de la policía de la provincia es que cuando lleguemos al gobierno, de nuestra parte lo que vamos a hacer es promover la sindicalización de la policía para evitar todo este tipo de actuaciones arbitrarias. No es cierto que los policías no puedan sindicalizarse. Esta falacia de que por el hecho de ser una fuerza de seguridad no pueden estar sindicalizados es absolutamente falsa. No existe ningún problema que se asocien para la defensa de sus derechos. Por supuesto que cuando una policía se sindicaliza, tiene que ser sumamente cuidadoso y tiene que estar reglamentada las medidas de fuerza que puede tomar la policía, ¿no es cierto? No, porque no es admisible que un policía armado esté haciendo un reclamo de tipo salarial. Pero esto no quiere decir de que los trabajadores, los policías no sean trabajadores, cuyas condiciones de trabajo tengan que participar y que tengan mecanismos de protección frente a los abusos que hoy en este estado policial son verdaderamente endiablados, llegando, como vos decías, al extremo de la persecución ideológica. Aprovecho para decirle a los policías que voten con total libertad. Como ellos lo saben, no hay forma alguna de que sus superiores sepan a quién están votando, por lo cual yo les pido que a los policías, que reitero también son víctimas de este sistema, que se jueguen en estas elecciones y le pongan freno a todos estos abusos que ellos sufren. Doctor Carvajal, le quiero hacer una pregunta porque lo he estado siguiendo por las redes sociales y viendo el trabajo y el recorrido que ha hecho en el interior de la provincia. Me gustaría saber cuál es la lectura que tiene de ese interior provincial al que llega tal vez por primera vez y se ha contactado con los vecinos del interior provincial en este uso y abuso que también han hecho los intendentes del interior y que han implantado sus propias mesas COVID con el jefe de la policía, con el director del hospital, el intendente municipal, y han creado sus propios decretos internos. Bueno, te corrijo, yo conozco muy bien el interior de la provincia, lo he recorrido en distintos momentos de mi vida en Formosa, por lo cual, y bueno, particularmente la zona en la que estuve la semana pasada, que es la zona norte, he recorrido mucho, y en mi etapa anterior de trabajo político era la zona donde más había trabajado, por lo cual la verdad que en realidad fue un camino de encuentro con viejos amigos que algunos hacía muchos años que no los veía, pero ha sido realmente muy emocionante encontrar a estos viejos amigos que siguen en cada una de las localidades luchando contra la opresión. También uno encuentra algunos que pegaron la vuelta y cambiaron de bando, pero también está el testimonio de quienes han resistido al pie del cañón, luchando, siendo perseguidos, oprimidos, muchas veces soportando las burlas de ver que el que traicionó le va mejor que a uno,
pero ellos parados en su dignidad, levantando las banderas de siempre. Así que desde ese punto de vista personal yo te diría que muy gratificante. Bien. Después, sí. Permitime por esto, lo que he recogido es la gente muy preocupada, los ciudadanos muy preocupados por la cuestión del desarraigo, por los hijos que se van, y por la falta de oportunidades económicas. La situación económica es verdaderamente desesperante, el aparato productivo está parado, ya estaba parado de antes, por supuesto, esto no es un proceso nuevo, porque también este es un gobierno que de manera sistemática y premeditada ha destruido el aparato productivo para hacerlos a todos dependientes de la dádiva del Estado. Esto ha sido una política pública y hasta ahora han sido exitosos. Por eso es que el gran desafío que tenemos a futuro es reconvertir de nuevo a todas esas personas que hoy tienen su chacra, por ejemplo, y no la están trabajando, volver a darles el incentivo y los estímulos para que volvamos a ser una provincia productiva como lo supimos ser en otra época. Doctor Gabriel, si me permitís, sí. le quiero hacer dos preguntas de sí. los oyentes. Sí. La primera es, ¿por qué la Justicia Federal de Formosa se declara incompetente en las denuncias por espionaje? Y la segunda, que piden un contacto donde se pueden comunicar la gente con el doctor Carvajal. Bueno, el contacto para comunicarse conmigo es a través de las redes sociales. La página web es Fernando Carvajal 2021 y bueno, desde esa página de Facebook, digamos, se puede acceder a toda la información, ahí hay teléfonos de contacto, etcétera, etcétera. No ha habido respecto a la cuestión del espionaje, no ha habido muchas causas que se hayan tramitado, son causas complejas porque justamente alguien denominó alguna vez a los servicios como las cloacas del sistema democrático, y verdaderamente esos son cloacas. Acá hay muchas muy activas en la provincia, pero son un tipo de delitos que es muy complejo de investigar. Pero la verdad es que ellos creen ser servicios de inteligencia, pero la verdad que son bastante poco avispados, y lo único que hacen es esto que es buscar cosas en Facebook y en Internet y tener un par de autos con la que sacan fotos, y son bastante poco preparados. De todos modos, claro que es una preocupación, y sin ninguna duda, es una preocupación porque, como contaba Gabriel, internamente lo usan mucho como parte del mecanismo de terror y de presión que tienen implementado. Por lo cual, yo a los ciudadanos les pido que se cuiden, que a veces sepamos que estamos en un gobierno autoritario y que no hemos perdido el Estado de Derecho, por lo cual algunos tenemos que salir al frente y decir las cosas, y somos muchos los que lo hacemos, pero la labor del ciudadano en este momento es cuidarse y hacer valer su opinión y hacer saber su postura el día de las elecciones. Fernando, ahí es donde tiene que estar la valentía y la opinión del ciudadano, poniendo límites al poder. Fernando, hay un conjunto de formoseños que son los desaparecidos de la democracia, son los miles y miles, se han hecho distintas estimaciones, entre 40.000 a 60.000 o 80.000 formoseños que se tuvieron que ir cuando el campo que vos tan claramente explicaste que las chacras se están fundiendo, se han fundido, gente que antes cultivaba algodón o que cultivaban otras plantaciones, hoy lamentablemente tienen los campos improductivos, cerrados, abandonados. Los hijos de esos chacareros se fueron, primero vinieron a la ciudad, de acá no encontraron trabajo y se fueron a la Patagonia, se fueron a Buenos Aires, a Córdoba, Santa Fe, y la mayoría no volvió más, crearon familias, fundaron nuevas familias, tuvieron hijos, esos hijos de vez en cuando ven esos nietos a sus abuelos, y hay una pérdida en muchas familias formoseñas donde hay sillas vacías de la gente que se tuvo que ir, de los hijos que se tuvieron que ir. Vos sabés que sobre esa gente el discurso oficial del gobierno de Infran
no los menciona, son NN, no se los menciona, son algo de lo que no se habla, es un tabú, ¿no? Son los desaparecidos del gobierno de Infran. Respecto de esos formoseños que quisieran volver a Formosa, ¿qué pueden encontrar en una nueva política? ¿Qué pueden encontrar en un nuevo rumbo que vos podés encarnar en la provincia? Sí, yo la verdad, Gabriel, no comparto mucho el uso del término porque la verdad es que la desaparición forzada hoy es un concepto jurídico que describe una concreta situación que no es aplicable a esto. Entiendo desde qué lugar vos lo decís, pero creo que el término no sería el adecuado. Pero mira, yo te sumo esto. Acá yo vislumbro dos problemas que son los que tenemos que solucionar en forma inmediata y que sin duda tienen que ser un eje de un próximo gobierno de este frente alternativo. En primer lugar es esto que vos describís, que es un gobierno que no ve a sus ciudadanos, que los ignora, que ni siquiera le da la dignidad de una respuesta negativa. Yo pasé el otro día, cuando estaba en la gira en el norte, nos encontramos con el corte ahí de los pueblos originarios. Por supuesto que fuimos hasta el corte, nos bajamos y hablamos con los ciudadanos que estaban haciendo este corte. Me contaban que hace 2 meses que están haciendo el corte y que el reclamo también tiene esa antigüedad. Y le digo, bueno, pero ¿quién vino a hablar con ustedes? Nadie. O sea, hace 2 meses que están cortando, no hubo un solo funcionario de ningún nivel del Estado, provincial, municipal, que fuera a hablar con ellos, a escucharlo, a preguntarles qué les pasaba y qué necesitaban. Uno escuchaba sus reclamos y eran absolutamente modestos y razonables. El problema es que nadie los escuchaba, no escuchar a una persona, permitirle que estén haciendo un corte sin siquiera ir a preguntarle cuál es el motivo, es negarle su dignidad humana, es un acto de violencia en sí mismo, porque es desconocerlo, es no escucharlo. Es mucho más digno para la otra persona decirle que no y amenazarlo que los va a desalojar, que dejarlos tirados, abandonados, sin siquiera darle la dignidad de establecer un puente de diálogo. Creo que esto es lo que pasa con todos los sectores y con toda la vida social. Es un gobierno que está en una torre inexpugnable y desde la cual solo deciden cada tanto cuándo bajan al lugar donde vivimos el resto de los mortales para anunciarnos, ¿sí?, de que un ser supremo ha dispuesto un aumento salarial, pero que no dialoga ni escucha lo que tienen para decir los ciudadanos. Me parece que esto es un problema enorme que tiene este gobierno y creo que la ciudadanía está cansada de esto y se lo va a hacer sentir en las urnas. Y lo otro que vos me decías también, y yo creo que la verdad que no tengo una propuesta para la gente que se fue. Para lo que sí tengo una propuesta es para los jóvenes y las familias que hoy se quieren ir, que son muchas. Nuestros jóvenes quieren irse. Yo no sé si vamos a lograr que los formoseños que se fueron y se arraigaron en otro lugar y tienen su vida allá. Lo intentaremos, pero lo que es urgente es parar la emigración de nuestros hijos. Se están yendo. Y se están yendo porque muchos han perdido la esperanza y porque no vislumbran un futuro. Entonces, lo primero que estamos tratando de hacer es que recuperen la esperanza, de que sepan que se puede vivir en una sociedad distinta, que no es cierto que lo único que puede existir es un gobierno de estas características. Lo que pasó con nuestros jóvenes es que muchos tuvieron la posibilidad de ir a estudiar afuera y vieron cómo se vive en otros lugares y vieron de que no es cierto que este es el único modo posible. Lo que pasa es que no encontraban en la provincia nadie que representara un modo distinto y pensaban que no había futuro. Yo creo que este frente de Juntos por una Formosa Libre, por su sola existencia, por el hecho de que está representando a distintos sectores sociales y políticos que han sido los tradicionalmente opositores al régimen, el radicalismo, el MIT, los amigos del PRO,
más muchas otras organizaciones sociales y representativos de distintos grupos que integran de manera informal pero concreta y real este frente, le está empezando a demostrar a los jóvenes y a nuestros adultos también, que también empiezan a pensar en irse, de que hay un futuro, de que podemos desarrollarnos. Tenemos una provincia maravillosa, con riqueza cultural, con riqueza geográfica, tenemos agua, tenemos un problema grave de distribución de agua, pero estamos rodeados de agua dulce, tenemos toda la potencialidad, pero también tenemos un gobierno que de manera sistemática se ha dedicado a destruir todo lo que es bueno, todo lo que es virtuoso y todo lo que es productivo para instalar un sistema de miedo. Entonces, nosotros creemos que con y por eso entendemos que es tan importante estas elecciones. Estas elecciones son importantes porque está en juego la democracia en el orden nacional. ¿Sí? Este frente representa la única garantía de que vamos a ir a poner freno a los avances autoritarios del gobierno federal, que también quiere avanzar hacia este modelo autoritario. Pero también es importante porque es la necesidad de ponerle límites al poder absoluto y decirle que los formoseños queremos vivir mejor, queremos vivir en libertad, queremos vivir en una sociedad republicana, queremos producir y queremos trabajar sin que ningún capataz nos esté dando órdenes y diciendo a qué hora nos levantamos y a qué hora nos acostamos. Fernando, te agradezco este mensaje, este compromiso que estás asumiendo, esta voluntad de recorrer, hablar con todos, escucharlos y generar una respuesta, ¿no? Que es una promesa y que es un compromiso, que es un programa y que es la posibilidad de tener, como vos decís, fe en un futuro mejor, ¿no? Que muchos formoseños han perdido. Vamos a seguir muy de cerca esta campaña electoral, tu desempeño, tu campaña, tu recorrido, y desde ya contá con nosotros. Sabemos que no vas a tener la cobertura que otros candidatos van a tener porque representás un modelo totalmente distinto, un modelo basado en la Constitución y en el respeto a la opinión de todos. Bueno, dentro de lo que podemos, esta emisora y las emisoras que nos retransmiten, vas a tener la posibilidad de hacer escuchar tu mensaje. Desde ya, muy agradecidos porque nos hayas atendido y bueno, nos seguiremos en contacto a lo largo de estos meses. Sí, por supuesto, muchas gracias, Gabriel. Para mí es importante este medio que es la radio para poder llegar a todos los ciudadanos. Aprovecho acá para hablar yo, entonces cuando viajo y voy al interior, en general ya los ciudadanos me comentan que ya me escucharon y entonces esto abre la posibilidad de que yo los escuche a ellos. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gran abrazo.